atento, ¿vale? Ya, chicos, chicas. Importante, importante en este lugar. No sé si recuerdan que esto fue un poco lo que vimos la clase pasada, la parte final, digamos, de la clase pasada. Vimos más cositas, pero esto fue lo en lo cual terminamos, que tenía que ver con una pregunta que directamente nosotros después, con nuestra modalidad de estudio, localizamos como parte ya de la materia que tiene que ver con mecánica y específicamente con el tema de movimiento rectilíneo uniforme y también incluso vimos un poquitito de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Ese era un poco el contexto de lo que estuvimos revisando y bueno, ahí empezamos un poquito de materia, ¿cierto? Hablamos un poco de los vectores, vimos esta especie de formulario, por decirlo así, un formulario resumen, y encontramos ahí algunas cosillas que son relevantes que había que entender justamente respecto, como había dicho, al movimiento rectilíneo uniforme y al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál es la gracia? Esto técnicamente ya, ojalá, idealmente, ya deberían conocerlo y saberlo muy bien, ¿ya? Entonces, bueno, lo que vimos la vez pasada directamente fue esta pregunta y determinamos que era la alternativa D. Repasando brevemente, recuerden, preguntaban acá en estos gráficos, que es sobre velocidad y tiempo, ¿cierto? ¿Cuál representaba un movimiento rectilíneo uniforme? Y justamente por un tema de definición, lo que habíamos hablado del movimiento rectilíneo uniforme es que su velocidad es constante. ¿Ya? Esto sería un MRU. ¿Ya? Por eso, más que nada por eso, porque es una constante acá directamente, se puede ver en el gráfico, ¿cierto? Y habíamos hablado además, por ejemplo, de que si nosotros teníamos un caso como este, en el cual la velocidad va aumentando progresivamente, ya, o sea así, o incluso sea así, etcétera, al punto que cuando hay cambio de velocidad, directamente cuando hay cambios de velocidad, lo que nosotros teníamos era un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Específicamente, de hecho, sí, este es el ejemplo de arriba, ¿ya? Y acá, bueno, este de acá incluso no sería un acelerado, sino que sería un retardado, cuando un cuerpo está frenando. ¿Ya? Entonces, todo esto para dar un poco contexto a lo que habíamos visto la clase pasada. ¿Por qué? Me dirán ustedes. ¿Por qué quiero dar este contexto? Porque lo que hice fue agregar otras preguntas que tienen que ver con la misma materia. Hay que pensar que los contenidos técnicamente ya los vimos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Habiendo repasado rápidamente esto en la clase pasada, esperando que ustedes obviamente se hayan puesto la aspira en casa, hayan podido estudiar esta materia y la manejen más o menos bien, voy a dejar la siguiente pregunta para que analicemos directamente. ¿Ya? Esta creo que la voy a hacer yo, sí, porque es un ejercicio directamente y después vamos a dejar uno para que ustedes puedan hacer y responder a través de esta herramienta para participar, ¿ya? Entonces, miren, la pregunta que les digo es esta que está acá. Se la muestro de inmediato, que es esta de acá. ¿Ya? Entonces, fíjense bien acá. Ojo, es la misma materia, mismos contenidos. Un poquito más extenso podría ser, pero son los mismos contenidos. Dice, un cuerpo se desplaza por un camino rectilíneo durante 6 segundos, moviéndose según lo muestra el siguiente gráfico de la velocidad partida en tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Un gráfico en el cual en el eje Y tenemos la velocidad en metros por segundos y en el eje X tenemos el tiempo, como podemos ver acá. Acá están marcados los 6 segundos, perdón. Y ya sabemos que acá, obviamente, tenemos una velocidad constante, ¿no? Una línea. Exactamente el mismo caso de la pregunta que habíamos visto anteriormente. Obviamente, esto está denostando, está demostrando que es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Puede ser o no. Es lo que vimos recién. Bueno, según eso, voy a responder esta pregunta yo como les había dicho para complementar la materia que estábamos viendo. Dice acá, respecto de esta información, es correcto afirmar que en dicho tiempo, ok, o sea que en estos 6 segundos, ¿qué es lo que ocurre? ¿El movimiento es uniforme? Por supuesto que sí. ¿Ya? Recuérdelo, esta es una cosa casi que de definición. Movimiento rectilíneo uniforme, siempre la velocidad se mantiene constante. ¿Ya? O sea que hay un desplazamiento en el tiempo con una velocidad constante. O sea, perfecto. Y de hecho coincide incluso con el gráfico del ejercicio anterior, ¿no? Es exactamente igual, con la diferencia que en el otro no nos mostraban numeritos, pero casi nos muestran el 3 y el 6, pero al fin y al cabo es lo mismo. ¿Ya? Siguiente. ¿La velocidad es constante durante el trayecto? Bueno, si se dan cuenta, por supuesto que sí, es constante. Acá, en el segundo 1, ¿cuánto vale? 3. En el segundo 4, por ejemplo, ¿cuánto vale? 3. Y en el segundo 6, ¿cuánto vale? 3. La velocidad siempre se mantiene a 3 metros partido por segundo, por lo tanto es constante. ¿Ya? Y finalmente, y acá quizás les pregunto a ver si alguno de ustedes sabe hacer este tipo de ejercicios.
Solamente por si acaso supieran. La distancia recorrida es de 18 metros. Y acá nos dice, a ver. La distancia recorrida es de 18 metros. ¿Cómo yo puedo saber los metros recorridos? ¿Ya? Los metros recorridos, si el gráfico me muestra velocidad y tiempo, no me muestra metros. O quizás sí me los muestra, pero de una forma, se podría decir, un poquito más escondida. ¿Qué creen ustedes ahí? ¿Hay alguno que se le ocurra más o menos cómo podría ser? ¿Cómo poder determinar en este contexto los metros que están en este gráfico? Porque obviamente, y se los adelanto de inmediato, hay alguna forma de obtener los metros acá. ¿Ya? Recuerden, es exactamente la misma materia que habíamos visto en la clase pasada, movimiento rectilíneo uniforme. Ya sabemos algunas fórmulas, ¿no? Hay que recordar, muy importante, ya para recordarlo, que la velocidad es igual directamente al desplazamiento partido en el tiempo. Entonces, o la distancia partido en el tiempo. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener la distancia? Directamente, y acá está. Y esta es la pillería. ¿Ya? Muy bien, Diego. Eso es, así de simple. Sería que si tenemos acá la distancia en la fórmula, el tiempo lo podemos pasar al otro lado multiplicando y nos queda directamente que la velocidad por el tiempo es igual a la distancia o el desplazamiento, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos entrega el gráfico? Efectivamente, nos entrega la velocidad. Sí, acá está, 3. ¿Nos entrega el tiempo empleado? Sí, acá está, es 6. Y eso nos va a dar la distancia, tal cual. Entonces, 3 por 6, 18. Y nos dice, ¿la distancia recorrida es 18 metros? Por supuesto que sí. Eso es súper importante, ¿vale? Ya, para que queden en cuenta, acá lo que hicimos fue ocupar la fórmula y aplicarla al gráfico. No nos daban exactamente la medida de la distancia en metros, pero podemos saberla obviamente porque en definitiva nos dan estos dos datos. Y ojo, cuando uno, y esto quiero que se queden con una idea porque viene también con muchas preguntas, ojo, de muchas materias en física. Ya, esto es muy común en física que se haga, no solamente con movimiento rectilíneo uniforme o con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sino que con cualquier materia. Cuando ustedes les preguntan esto, fíjense bien, veamos las unidades de medida de la velocidad y del tiempo. Si yo tengo metros partido por segundo y lo multiplico por el segundo, ¿cierto? En este caso, este corresponde a la velocidad y este corresponde al tiempo. ¿Qué pasa con las unidades de medida? Yo puedo simplificar los segundos porque uno está arriba y el otro está abajo. Por lo tanto, nos dan los metros. Ok, multipliqué. Y fíjense una cosa, veámosla en aspectos geométricos, y ojo con esto que es muy importante. Si se dan cuenta, cuando uno en un plano cartesiano, digamos así, un eje de coordenadas, ¿cierto? Tenemos acá un número 3, acá un número 6. Esto de acá sabemos que vale 3, porque va del 0 al 3, ¿cierto? Y esto de acá sabemos que vale 6 porque va del 0 al 6. Si uno multiplica 3 por 6, es lo mismo que tener directamente el área, ¿ya? De este rectángulo. O sea, en otras palabras, casi que si lo relacionamos con un aspecto un poco más matemático, de figuras geométricas, ¿no? O sea que obviamente también entra en la prueba, ¿ya? Que cada vez que uno tenga un gráfico, sea cual sea, cuando ustedes intenten sacar lo que está escondido acá, en este caso son los metros, ¿cierto? Lo podemos saber por la fórmula, lo podemos saber cuando simplificamos las unidades de medida, etcétera. Lo que vamos a tener en definitiva es el cálculo del área debajo del gráfico. Se le llama, de hecho, normalmente el área debajo de la curva. ¿Por qué digo esto? Porque si, por ejemplo, acá tuviera otra forma, no directamente una línea, claro, se podrían formar distintas figuras geométricas. Y ustedes lo que tendrían que hacer es calcular el área o literalmente el área de estas figuras geométricas que están formadas en el gráfico. Ahora, ojo con esto que vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Pero para allá va esta parte de la materia. Es innegable que en física hay que aplicar matemáticas, ¿no? Y quizá nunca lo habían esperado, que más encima hay que aplicar un pelín, un poquitito de geometría. ¿Ya? Así que eso. Bueno, habiendo respondido, alternativa correcta de la anterior, letra E. Y lo que les dije anteriormente, ¿ya? Y esta sí lo vamos a dejar porque esto es una pregunta oficial para que ustedes también puedan participar. Ojo, esto fue una pregunta para repasar e incluso consolidar contenidos de materias que habíamos visto en la clase pasada, obviamente. Y ahora vamos a hacerla para que ustedes también puedan participar. Y sería esta de acá, ¿ya? Dice, el siguiente gráfico de rapidez en función del tiempo, muy parecido al anterior, también es rapidez con tiempo, describe el movimiento de un automóvil que se mueve en línea recta. Ok. Después abajo dice, ¿cuál fue la distancia recorrida por el automóvil durante los 20 segundos registrados? ¿Ya?
tomen lo que expliqué anteriormente y gracias a eso van a poder hacerlo. Ya este es un ejemplo, o mejor dicho, un ejercicio clásico de la PDT, muy, muy clásico. Así que es súper importante que puedan hacerlo, ¿vale? Ya, vamos a dar, como siempre, 2 minutitos para que puedan trabajarlo y después lo revisamos de inmediato, obviamente, ya porque esta materia ya la hemos visto. Así que vamos a lanzar ahí las preguntas y esperamos 2 minutitos. Por mientras acá acepta gente que está entrando. Ya, chicos, chicas, esperamos 2 minutitos y explicamos de inmediato este ejercicio. A ver cómo les va. Ya les di varias pistas de cómo poder hacerlo. Ojo, recuerden. Acordarse de matemáticas, sobre todo matemáticas para poder hacer este tipo de ejercicios. A ver qué pasa. Ya tenemos varios que han contestado, muy bien. Siguiente. Quedan 40 segunditos, chicos y chicas. Veo que muchos, al parecer, están cayendo en un distractor. Esto está interesante. Ya, terminamos. Al azar, los que queden al azar, vamos. Vamos a cerrar votaciones. Finalizamos. Vamos a impedir también una persona que está esperándonos. Ya, démosle nomás. Finalizamos entonces. Les comparto de inmediato los resultados. Se van a dar cuenta que en definitiva ganó la letra E y pelea esa letra E con la letra C, los que marcaron la mayoría. Se los explico de inmediato porque acá realmente la física creo que ya la saben, ya tienen los fundamentos, ya sabemos que para saber la distancia, un poco por lo que vimos por la fórmula, había que multiplicar velocidad por el tiempo. Pero ahora nos falta integrar la parte matemática, ¿cierto? ¿Cómo podemos pescar todo el conocimiento que tenemos por ahí dando vueltas de matemáticas, específicamente de geometría, y traerlo para acá, traerlo para física? ¿Ya? Cachemos de inmediato cómo lo vamos a hacer. Vamos a dejar de compartir las alternativas porque, ojo con esto, les muestro de inmediato cómo se hace. Está bien interesante, la verdad, esta cosilla. Miren, a ver si ojalá no se me... Dame un segundito, voy a volver un poquito para activar el lápiz, que de repente no me funciona el tiro. Ahí sí, perfecto. Entonces, como sabía muy bien acá, la mayoría de hecho respondió la E400, porque, claro, asumieron un poco lo que vimos anteriormente, volviendo a la anterior, ¿ya? Cuando teníamos acá directamente este gráfico, que era multiplicar el eje Y por el eje X, ¿cierto? Y me daba esta fórmula, es como sacar el área de este rectángulo y tenía el cálculo final. Y muchos hicieron lo siguiente, dijeron, ah, mira, lo que tenemos acá es una velocidad de 20, tenemos acá un tiempo de 20 y decimos acá 20 por 20, 400, ¿cierto? Pero ojo, cuando ustedes multiplican 20 por 20, lo que están multiplicando directamente es, obviamente, desde acá el 0 hasta el 20, todo eso hacia arriba, y también desde acá hacia allá. Y el resultado, cuando ustedes multiplican, si esto fuera, por ejemplo, directamente un paralelogramo, ¿cierto? Si es 20 por 20 sería un cuadrado. A por A sería el área, pero eso consideraría absolutamente todo el cuadrado. Sería todo lo que está ahí adentro. Y si se dan cuenta, la forma que tiene este gráfico de velocidad versus tiempo no es un cuadrado, no es una línea recta que va desde el 20 hasta el 20 y que después nosotros podamos unir hacia abajo. No es eso. ¿Ya? Ojo con ese pequeño gran detalle.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá realmente que sacar? Son todas las figuras geométricas que se forman por debajo de estas rectas. ¿Ya? Normalmente, de hecho, aunque sean rectas, se le llama en geometría por debajo de la curva, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, matemáticamente hablando. Entonces, ¿cuáles serían esas figuras geométricas? Hay varias formas de considerarlo. Podríamos decir que, miren, acá hay un cuadradito, acá hay otro cuadradito, y acá tenemos un triángulo. ¿Ya? En pocas palabras, uno lo que dice, ah, mira, necesito sacar el área de todo lo que está acá abajo. Ahora, habiendo entendido eso, la parte como más visual, geométrica, hay que acordarse un poquito de matemáticas, ¿ya? Entonces, uno puede ir eligiendo realmente cómo poder hacerlo, ¿ya? Directamente, ya. ¿Cómo lo vamos a hacer acá? Por ejemplo, lo que podría hacer es decir, ok, parto con ni siquiera como dos cuadraditos, voy a partir al tiro, porque puedo hacerlo, obviamente, de calcular todo este rectángulo. Todo ese rectángulo que está ahí, ¿ya? Todo eso. ¿Cuánto da eso? Veamos, esa parte de acá vale de 0 a 20, vale 20. Y esta parte de acá, ahí, de 0 a 10, ¿cuánto vale? 10. ¿Cuánto es 10 por 20? Voy a ponerle acá una letrita, de hecho, vamos a ponerle la letra A. Todo eso va a ser el rectángulo A, ¿ya? La letra A. Vamos a hacer que 10 por 20, bueno, eso está más o menos facilito, ¿cierto? Eso da 200. Ya tenemos el área de toda esta parte inferior. ¿Pero qué nos falta? ¿Qué nos falta ahora? Nos falta el triángulo que está acá. ¿Cómo? Y acá viene, hay que acordarse de matemáticas. ¿Cómo puedo sacar el área de este triángulo? Y de hecho, ¿qué triángulo es? Ojo, estamos, voy a borrar esta parte de la A para que se pueda visualizar solamente este triángulo. Estamos en el plano cartesiano, ¿cierto? Obviamente acá, si estamos hablando del plano cartesiano, podemos saber algunos ángulos del plano. Por ejemplo, yo sé, obviamente como el eje Y es un eje vertical, yo sé que acá, específicamente acá, hay un ángulo de 90 grados. Lo sabemos, ¿cierto? Porque estamos en el plano cartesiano. Ahora, si obviamente, y de hecho uno puede decir, mira, acá también hay 90, acá también hay 90, obviamente todos los que sean así, versus los que son así, ¿cierto? X versus Y van a ser 90 grados, lo tenemos más que claro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula el área de un, ¿qué es esto de acá? Un triángulo rectángulo. ¿Alguien recuerda cómo calcular el área de un triángulo rectángulo? ¿La fórmula? Pitágoras, ¿o no? Una muy bien es Pitágoras, excelente, que sería, ojo con eso, pero no es la más óptima, porque nos vamos a demorar un poquitito, pero bien ahí, muy bien. ¿Qué era? ¿Cierto? El Pitágoras, ¿cierto? Teorema de Pitágoras, que ojo, entra en la PDT también, tienen que saberlo muy bien. Cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? O sea, a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Claro, y uno podría asumir, ah, mira, tengo A, tengo B, cateto, cateto, y tenemos nuestra hipotenusa C. Ok, podemos sacarlo si es que nosotros reemplazamos acá. Muy bien, pero no es lo óptimo, chicos y chicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es que se sepa la fórmula de cómo sacar directamente, ¿ya? El área de un triángulo rectángulo. Y la fórmula es muy, muy sencillita, que es directamente cateto por cateto partido en dos. Es mucho más rápido. Acá ustedes saben que hay que elevar al cuadrado, después al final vamos a tener que aplicar una raíz cuadrada, etcétera, etcétera. En cambio, esta formulita de acá, que sería directamente el área de un triángulo rectángulo, ¿ya? Si es que no la sabían, por favor, anótenla por ahí y ojalá se la aprendan de memoria, obviamente, es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque reemplazamos cuánto vale A, B y partimos en dos, y listo. Y la terminamos al tiro. No es que está mal esto, ojo, está bien. Es una muy buena conclusión porque obviamente, ¿te acuerdas? Hay que aplicar Pitágoras porque es un triángulo rectángulo, pero esto es mucho más rápido. Mucho, mucho más rápido porque lo que estamos sacando es el área. ¿Ya? Y ojo porque esto, Pitágoras, en definitiva, claro, nos podría ayudar a sacar, de hecho está por ahí, no más ahora que lo pienso, pero claro, nos podría ayudar a sacar el tercer lado, ¿ya? Lo que sería la hipotenusa. Pero ahí nos quedamos cojos con el área igualmente, ¿ya? Y esto ya nos puede dar la fórmula para sacar el área. Entonces, miren esto. Si yo sé directamente, voy a borrar acá nuevamente, voy a mirar este triángulo. ¿Cuánto vale esta parte de acá? Uno de los catetos, ¿vale? De 0 a 10, vale 10, ¿cierto? ¿Cuánto vale esta parte de acá? De 10 a 20. ¿Cuánto vale de 10 a 20? 10 también, ¿cierto? Porque no hay que tomar desde el 0 al 20, sino que desde acá, porque parte acá este triángulo, de 10 a 20, 20. Entonces nos daría, según esta formulita, ya para sacar el área de un triángulo rectángulo, vamos a reemplazar acá, cateto por cateto partido en 2. O sea, 10 por 10, que es 100 partido 2, 50. ¿Ya? 100 partido en 2, 50. Entonces vamos a llamar que esto es el área de B, vamos a decir que este triángulo es el B,
y todo esto ya habíamos visto que todo esto era el A, ¿cierto? El B le vamos a llamar que vale 50. ¿Qué cosa que estamos hablando acá? Distancias, metros. Ya recuerden eso, cuando uno multiplica, al fin y al cabo lo que obtenemos es la distancia. Entonces, si acá nos dio 200 metros, la parte de abajito, el triángulo nos dio 50 metros, sería 200 más 50, finalmente 250 metros. Alternativa correcta, letra D. Ojo con esto, es muy típico, de verdad, chicos y chicas. Esta pregunta es demasiado típica, ¿ya? Así que lo ideal, obviamente, es que puedan tratar de recordar varias cositas respecto a la forma de esta pregunta, cómo entenderla, cómo poder aplicarla. Porque podría pasarle que acá, de hecho, no ocupen velocidad. Y acá no ocupen tiempo, o bueno, quizás sí, tiempo es como lo clásico en todo caso, pero en vez de, por ejemplo, ponerles velocidad, les pongan acá, voy a borrar esta parte para que se note un poquito lo que quiero mostrar, en vez de velocidad, les cambien las unidades de medida, de, sobre todo el eje Y, y les pongan aceleración. Y aceleración, tienen que saberlo, que al fin y al cabo es metro partido por segundo al cuadrado. Y uno dice, ah, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué es lo que obtengo yo al multiplicar la aceleración por el tiempo? Si fuera así, bueno, directamente, si uno se acuerda de la formulita, cuando yo multiplico aceleración por el tiempo, ahora lo que está acá, el área que está debajo de la curva, como se le llama, no sería la distancia, sino que pasaría a ser la velocidad, tal cual. ¿Por qué? Porque si yo tengo aceleración, que es metros partido por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo que está en segundos, recuerden que esto está dividido, perdón, está como elevado a 1, directamente este de acá se me puede ir con uno de los exponentes de acá, potencias, matemática, básica, y el resultado que me queda es directamente metros partido por segundo, que sería velocidad. Entonces, muy importante fijarse qué es lo que me están mostrando acá, cuáles son las unidades de medida y según eso ir aplicando. Ahora, la forma de desarrollar esto, de cómo lo hicimos tal cual, de sacar el área bajo la curva, utilizando casi siempre cuadrados, rectángulos o triángulos rectángulos, siempre se repite, siempre. Ya, este es un clásico y se ha repetido un montón de veces de formas distintas en distintos ensayos, en la PDT, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en la PSU, ojo, es bien antiguo este tipo de preguntas, ¿ya? Así que eso. Si se dan cuenta, la materia quizás la sabían, pero no es suficiente saber la materia, sino que aplicarla, practicar a través de ejercitación. Y es lo que estamos haciendo ahora, obviamente, ¿ya? Así que eso, ojalá que haya quedado más o menos clarito. Obviamente esto traten de practicarlo. Rectifico el tema, nuevamente lo digo por si acaso, el tema de Pitágoras, que claro, no es que esté mal, pero no aplica para esta pregunta porque necesitamos directamente saber el área, ¿ya? Y claro, el área con Pitágoras no vamos a poder obtenerla directamente, ¿ya? Así que recuerden esta formulita que sería directamente A por B partido en 2, cateto por cateto partido en 2, que sería la fórmula para calcular cualquier triángulo rectángulo. Así que eso. Vamos entonces, espero que haya quedado más o menos clarito. Saben ustedes que estas clases son como que nos vamos con distintas cosas, ¿ya? Así que bueno, estábamos viendo física, ahora ¿qué nos vamos a saltar? Les muestro de inmediato. Cambiamos entonces. Pregunta oficial, PDT. Ojo, volvemos a la misma metodología de siempre, ya nuestra metodología de estudio activo, de ir cachando, ¿cierto? Ah, de qué materia es esto, qué hay que estudiar, ya. Vamos a ir viendo qué tal. Dice, no la vamos a resolver al tiro, ojo, vamos a tratar de evaluar, vamos a practicar y después la vamos a resolver. Como estamos con el lorito, vamos perfecto. Dice, pregunta oficial. El esquema representa dos estados distintos, K y L, en el que se puede encontrar un cromosoma durante la división celular. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Palabras claves, ¿cierto? Cromosoma, división celular. Estados, ¿ya? Y ahí obviamente nos muestran figuritas, ¿cierto? Que hay que más o menos entender. Después dice, al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Después dice, en K el ADN cromosómico está duplicado, en L se representa un par homólogo, en L se representa un cromosoma telofásico, en K se representa un cromosoma con dos cromátidas hermanas y en L se representa un cromosoma en metafase mitótica. Uf, ya, esto creo que de hecho en la clase pasada habíamos alcanzado a analizarlo rápidamente. Y justamente lo que habíamos visto es que hay que ver las palabras claves que están detrás para poder determinar cuál es la materia que tenemos que ir a estudiar luego de leer este ejercicio. Porque, ojo, son varias cositas, hay que entender muchas cositas realmente. Y entonces, cuando uno va y analiza la materia, lo que habíamos determinado directamente, ¿ya? Tiene que ver específicamente con esta parte de acá. Específicamente, y yo diría que incluso la segunda, todo esto. Todo eso es, en resumen, mitosis y meiosis. ¿Cuál sería el contexto de lo que le da o que da un poco de justamente conocimientos base para entender mitosis y meiosis? Por una parte, todo el tema del ciclo celular,
entender las fases del ciclo celular y por otra parte, estamos hablando ya de biología obviamente, por otra parte, entender un poco de la estructura del cromosoma. Y de hecho, mucho más sencillo y más elemental, ¿qué es un cromosoma? Ya, tenemos que tirarnos por todas esas partes para poder realmente llegar a poder hacer la pregunta anterior, ya porque tiene alguna sutileza y puede ser que incluso la gente que se sepa bien el ciclo celular, que se sepa bien la mitosis y la meiosis, que eso es harto estudio realmente, aún así se podría llegar a equivocar, porque tiene ciertas cositas trampillas, que no sé si trampilla, pero cositas específicas que lo hacen un poquito más difícil, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora directamente es ver la materia, vamos a analizarla y después lo vamos a responder, ¿ya? Ojalá se acuerden un poquito de esta materia, el ciclo celular, mitosis, meiosis. Esto lo alcanzamos a ver obviamente en el programa anual que estuvimos haciendo con el PREU, ¿ya? Y claro, da para harto. Acá, ojo, como siempre, lo voy a resumir. No voy a dar la clase completa de mitosis y meiosis para que lo tengan en cuenta. Solamente un breve resumen que nos dé un apoyo para poder hacer la pregunta, ¿vale? Entonces, y obviamente por un tema de tiempo, para que alcancemos ojalá ver la otra también, al menos analizar la otra, la que nos queda de química. Entonces, partamos. Partamos con una de las bases, ¿cierto? El ciclo celular. Hay que entender que el ciclo celular, al fin y al cabo, es el ciclo por el cual pasa todas las células. Obviamente el nombre lo dice, valga la redundancia por ahí. Pero hay que entender estos estados como una preparación de la célula cuyo objetivo final siempre va a ser su duplicación. ¿Ya? Y en otras palabras, lo que sería el estado de mitosis. Pero esa preparación hay que, de hecho, es casi que separarlo un poquitito de un estado como de la basal, de latencia de una célula. Normalmente las células cuando no se están dividiendo, se dice que están en una fase G0. Están como un poco fuera del ciclo que entra en este proceso de división. En G0, aquí estamos piolita. No le estamos haciendo mal a nadie, estamos acá, piolita. En cambio, cuando ya una célula comienza con el ciclo como tal, es porque obviamente está la intención biológica de que haya una replicación celular, que esta célula se divida en dos directamente, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esas fases del ciclo celular? Tenemos la G1, la S, la G2 y finalmente acá no aparece de esa forma, pero es la de mitosis o M, ¿ya? Eso sería G1, S, G2, M. Si quieren hacer un resumen, un formulario para que se acuerden del ciclo celular, anótenlo así, tal cual. G1, S, G2, M. Eso sería una fórmula, una forma de estudiar un resumen del ciclo celular. Y aparte podrían poner acá G0, arribita, como para acordarse que esa parte no se está dividiendo, ok, y la otra sí. Empieza el proceso para llegar al objetivo que es M, la mitosis, ¿vale? Una forma de resumirlo muy rápidamente. A ver, siguiendo el resumen, bueno, en G1 obviamente, esta misma imagen de hecho es un muy buen resumen, ¿ya? Porque dice, están sintetizándose proteínas, está aumentando el tamaño, en la fase S se duplica directamente el ADN, hay que obviamente replicarlo para que tengamos dos copias, que cada uno va a ir a cada una de las células hijas. Finalmente en G2 son las preparaciones finales respecto al tema de material para la duplicación como tal, y la M es la duplicación en sí, es la mitosis, ¿ya? Para duplicar la célula completamente, ¿ya? Ojo, un resumen de esta parte. ¿Qué más? A modo de resumen también, no olvidar el tema de los cromosomas. ¿Qué es un cromosoma? Un cromosoma es material genético compactado. Eso es un cromosoma. Ojo, normalmente nuestras células no están en estado cromosómico. Normalmente se ponen en estado cromosómico cuando hay duplicación, ¿ya? Cuando no lo están, es como material que está ahí, las moléculas están un poco disueltas, no 100% desordenadas, gracias a que tenemos varias proteínas que nos ayudan a organizar todo el material genético. No obstante, cuando uno analiza el cromosoma es la forma más práctica, ¿ya? Porque está todo agrupadito, ordenadito, entonces podemos reconocer ciertas cosas que son relevantes, tanto para el estudio como tal del cromosoma, ¿ya? Con una cosita que les voy a mostrar después, o incluso con materia que todavía no vamos a ver, ya que seguramente sea para próximas clases, que tiene que ver con el estudio genético, reconocer un gen, reconocer quizás alguna mutación, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil porque está más ordenadito, por decirlo de alguna forma. Para eso nos ayuda el cromosoma. ¿Qué cosa es importante? Y esto, ojo acá, y acá está la pillería. El cromosoma, directamente, tal como lo estamos viendo acá, como se ve, ¿ya? Tiene, ojo con esto, dos cromátidas hermanas. ¿Cuáles son las cromátidas hermanas? Bueno, acá aparece un poquito en inglés, pero se los presento acá. Sería, se podría decir, la separación entre las dos que están verticales, ¿ya? En este caso, si fuera en este dibujito de acá, esta sería una cromátida y esta de acá sería dos cromátidas.
¿Cuál es la gracia? Que las cromátidas hermanas ya directamente es el ADN que ya fue replicado. O sea que tenemos acá la copia A y la copia A'. O sea, la original y la fotocopia. ¿Ya? Ojo con eso. Si tuviéramos un cromosoma solito, sin su replicación, sería algo así. Un hilito. Nada más. Pero si lo replicamos con la cromática hermana, tendríamos esto. ¿Por qué le hago un puntito acá? ¿Se dan cuenta que le hice un puntito cuando dibujé esta cosa rara que es un cromosoma, de hecho? Eso es justamente una de las estructuras que permite unir las cromátidas hermanas, ¿ya? Y está normalmente en el centro. Puede estar en otros lugares, da lo mismo, porque eso no creo que ahora de hecho no entra directamente en la PDT según la posición donde esté esto, pero se le llama justamente el cinetocoro, ¿ya? Acá dice kinetochore o kinetochore, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero para ustedes simplemente cinetocoro, que justamente lo que ocurre con este cinetocoro ya es el lugar donde se ancla el famoso uso mitótico, que es, llamémoslo en forma muy coloquial, ya no muy formal ni técnica, un hilito que engancha los cromosomas y los mantiene justamente como unidos ahí para poder moverlos y organizarlos dentro de la célula, ¿ya? Entonces, quiero que entiendan eso primero. Tenemos acá, si ustedes ven un cromosoma y la típica, una X, ¿ya? Pero ¿qué pasa con esa X? Vamos a marcar acá, voy a cambiar directamente el color para mostrárselos. ¿Qué pasa con esa letra X? Directamente significa que tenemos una cromátida, que es la original, que es la que estoy pintando en verdecito, por ejemplo, ahí, y tenemos la otra cromátida, que es la que está en rojo, que sería la fotocopia de la primera, ¿ya? En otras palabras, ojo con esto, porque esto es lo típico que en el tema de mitosis y meiosis mucha gente se complica. ¿Cuántas cadenas de ADN hay acá? Hay dos cadenas de ADN, la original y la fotocopia, ¿vale? Ojo con eso. Ojo con eso. Pero ¿qué pasa? Siguiendo con esta introducción, ¿cierto? A la parte un poco de genética, de mitosis y todo eso. ¿Qué es lo que ocurre directamente? Voy a volver acá al color que... Un segundito. ¿Qué es lo que ocurre acá directamente? Ocurre que cuando uno ve los cromosomas en ordenaditos, imaginemos todos los cromosomas de nosotros, nuestra genética, del ser humano, ¿ya? Vamos a hablar, de hecho, de lo que se llama el cariotipo humano. Lo vemos de esta forma. Son todos los cromosomas y de hecho esto ya está organizado directamente. Esto sería incluso un cariograma. Un cariograma al fin y al cabo es un mapa de todos tus cromosomas, ya todos organizados. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y acá se pueden dar cuenta que vamos a encontrar que estos cromosomas van a estar a par. Ahí hay uno y ahí está el otro. Tenemos un par. ¿Qué significa que sea un par cromosómico? Les doy al tiro el detalle. Ojo con esto. Significa, en primera instancia, que esto tiene un nombre, de hecho una característica propia de cualquier organismo que se llama la ploidía. En el caso, si estamos hablando del cariotipo humano, si están cada cromosoma organizado cada un par, o sea, cada dos cromosomas, significa que somos diploides. ¿Ya? El ser humano es diploide. ¿Qué pasaría? Posible pregunta PDT. Si te muestran un dibujito y te ponen cromosomas así, 3, 3, y te ponen, no sé, uno, y tres puntitos, no sé, unos cromosomas chiquititos, muy chiquititos. ¿Cómo sería este organismo en términos de ploidía? Sería triploide. No porque tenga tres parejas, sino porque cada cromosoma, ay, me equivoqué con ese, me pasé con uno. Cada cromosoma está en grupos de tres. Tres, 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 tres. Eso sería un triploide. ¿Ya? Ojo con eso. Todo esto son cositas que tienen que ver con materia que nos van a ayudar a poder entender todo este tema. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué somos diploides? Acá es súper fácil. Porque resulta que uno viene de nuestra mamá y el otro viene de nuestro papá. Esa es la razón, ¿ya? Uno viene de la mamá y el otro del papá. Esa es la razón por la cual somos diploides, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Al fin y al cabo, nosotros somos técnicamente para ADN nuclear, ojo, lo quiero dejar súper específico, ADN nuclear, mitimota, mitad papá, mitad mamá. Y acá les doy un dato interesante, quizás podría aparecer en la PDT, quizás sí, puede ser, que nosotros, en nuestro cuerpo, considerando todo nuestro material genético, ¿de quién tenemos más ADN? ¿De nuestros papitos o nuestras mamitas? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien sabe la respuesta? Es bien interesante esto. Se los digo yo, para ir rapidito. Nosotros tenemos más ADN de nuestras mamás, porque resulta que, muy bien, Kelly, ahí mamá, muy bien. ¿Por qué? Resulta que nosotros no solamente tenemos todo este juego de ADN nuclear,
hablando de esto, lo que estamos mostrando acá, ¿cierto? En la imagen directamente, sino que además tenemos o heredamos las mitocondrias de nuestras mamás. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasó con las mitocondrias del papá? Adiós, no, no le interesaban en el momento, de, obviamente, la fecundación, no interesa la mitocondria del papá, se pierden. Solamente entra el material genético nuclear. Entonces, ¿qué pasa? Me refiero al espermatozoide, solamente entre eso y lo demás se desecha. En cambio, si en el óvulo estaban las mitocondrias que era de la mamá, y resulta que las mitocondrias tienen su propio material genético. Y el 100% de nuestras mitocondrias vienen de nuestras mamás. ¿Ya? Para que, ojo ahí, un dato bien interesante. ¿Ya? Independientemente de la determinación del sexo, todo lo que ustedes quieren ver en términos genéticos, ¿ya? Tenemos las mitocondrias de nuestras mamás. Y hay un asunto muy importante justamente con el tema de los estudios genéticos. Uno puede ver la genealogía maternal, la línea materna, obviamente, porque siempre se hereda de mamá a mamá, de generación en generación. Es súper, súper interesante esa cuestión. ¿Ya? Pero bueno, no me quiero meter ahí, obviamente, porque no va al caso, pero eso es para que también sepan un poquito de contexto. Y finalmente, ya para poder terminar de cerrar esta parte de la materia, entender, obviamente, que es lo que de hecho pregunta directamente, lo que es la mitosis. ¿Qué es la mitosis? El proceso de división celular. ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Obviamente, en forma muy resumida, no vamos a ver más que esto, no nos vamos a meter a analizar cada etapa per se, pero esto sí igual nos sirve. Ya es profase, de hecho acá me voy a saltar en la prometafase. Profase, metafase, anafase, telofase. Esas son las cuatro principales, si tuviéramos que rápidamente decirlas. Ahora, claro, tenemos estadios intermediarios que podría decir, por una parte, la prometafase, que sería, de hecho, lo que estaría entre la profase y la metafase, y finalmente lo que se llama la citoquinesis o citodiéresis, otro nombre que recibe, que tiene que ver con la parte final, el momento final de cuando la célula al final se separa. Ya se puede decir que la membrana plasmática se estrangula para formar nuevas dos células. ¿Ya? Pero bueno, en general, profase, metafase, anafase, telofase. ¿Cómo podríamos resumirla en palabras muy sencillitas, muy coloquiales? Profase, preparación inicial. ¿Ya? Los cromosomas están condensados, ¿cierto? Se empieza a desarmar el núcleo para el proceso de la mitosis y empieza a desplegarse el uso mitótico para enganchar a los cromosomas, ¿cierto? La metafase, vamos a decir que ya los cromosomas están enganchaditos en el uso y lo estamos organizando siempre, se le llama la línea ecuatorial de la célula. ¿A qué se refiere eso? Que en definitiva los organizamos todos en la mitad de la célula. ¿Se dan cuenta? Si yo acá pongo un eje, ¿ya? No mucho más derecho del que yo acabo de ser, obviamente, ¿ya? Uno dice, ah, mira, están centradas. Uno puede ver todos los cromosomas centraditos. ¿Qué pasa? En la anafase, lo que hago directamente es separar las cromátidas hermanas. ¿Se acuerdan de que antes habíamos hablado que el cromosoma así, teníamos acá cromátida de acá, cromátida de allá? La separo. Una se va para un lado, la otra se va para el otro. Esto lo quiebro, lo rompo. Y ahí por eso se ve de este dibujito que están estas letras X versus estas que aparecen como simples palitos, ¿cierto? Y la telofase, que sería la fase oficial final, llamémoslo así, que ya se empiezan a construir los nuevos núcleos, las nuevas cariotecas que van vamos a decir así, encapsular directamente a estos cantidad de cromosomas separaditos ya, estas cromátidas, y ya obviamente después en citoquinesis como ya está todo más armado para listo para el momento de la separación. Ya, esto, ojo, es el resumen. Ojalá que estén bien respecto al tema de esta materia. Da para harto. Normalmente la clase de mitosis es una clase completita. Se analizan hartas cosas. Acá uno puede ver, de hecho, el típico tema de cuántas cadenas hay, cuánta cantidad de ADN hay, obviamente, cuál es la ploidía, cómo va cambiando. Bueno, y eso contrastarlo con la meiosis, a eso me refiero. Acá lo vamos a dejar por mientras así, un poquito más sencillito. Entonces, habiendo visto esto, vamos a ir a la pregunta. Fíjense, vimos varias cositas. Vamos a ir a la pregunta. Nuevamente, les doy 2 minutitos para que puedan analizarlo. Ojalá que este resumen les haya ayudado a refrescar la memoria respecto a esta materia. Y si es que no, que tratan de haber aprendido, ojalá un poquitito con este tema. Vamos a relanzar la votación. Ok. Y esperamos 2 minutitos para que puedan responderla. Esperamos.
Y un minutito más para que vayan pensándolo por mientras. Esto realmente es a recordar o tratar de recordar muy bien los procesos de la mitosis. Tratar de visualizar bien y aplicar lo que les enseñé anteriormente. Porque sí lo enseñé, específicamente lo que responde a esta pregunta. Ya chicos, 10 segunditos. Para los que no han respondido, al azar nomás. Vamos a ver qué tal. Listo. Démosle entonces. Vamos a cerrar, finalizar la votación. Y les comparto los resultados. Interesante, ganó la alternativa B, ¿ya? Y va a servir porque tienen que ver la diferencia y les voy a explicar qué pasó acá. Les voy a explicar acá cuál hay una confusión y se las voy a decir de inmediato. Si no me equivoco, hay dos personas y dos personas que respondieron bien. Solamente dos. Así que ojo con esto. Hay confusión de concepto y conocimiento ahí, así que lo vimos, pero quizás, claro, que falta consolidarlo. Eso es difícil porque, ojo, y esto es súper importante, cuando ustedes entiendan algo, no significa que lo aprendieron, ¿ya? Recuerden, siempre les digo lo mismo. Ah, entendí, ya entendí, bacán. Y si sienten, terminan la clase y ya, bacán, estudié, entendí, sí, entendí. Pero si no son capaces de ustedes de decirlo con sus propias palabras, si no son capaces ustedes de responder correctamente y que se les haga relativamente sencillo, significa que simplemente lo entendieron, pero no significa que lo aprendieron. Y no se frustren por eso, obviamente, porque es parte del aprendizaje. Ya la primera parte es entender. Ahora viene lo demás. Viene que ustedes hagan un proceso activo, de estudio activo, para poder, obviamente, traspasar ese conocimiento, esa información a algo útil, ¿cierto? Por ejemplo, responder una pregunta PDT. Entonces, les explico de inmediato. ¿Qué pasa acá? La mayoría puso la letra B, ya la gran mayoría puso la letra B. ¿Qué dice? En la letra L se representa un par homólogo. Ojo con esto. Voy a volver incluso porque quiero que recuerden exactamente el momento en cual mencioné este asunto, ¿ya? Un segundito, vamos a volver acá. Ay, ¿qué pasa acá? Ahora sí. ¿Qué es cuando yo estaba explicando esto que está acá? Yo les dije directamente, ojo con esto, esto se lo mencioné, pero muy, muy directamente, que cuando teníamos un cromosoma de este tipo, ¿cierto? Acá, A', la parte verde, la parte roja, ¿cierto? Yo les hacía esta diferenciación así. Lo que estábamos viendo acá eran cromátidas hermanas. Cromátidas hermanas, o sea, cuando teníamos una X directamente, o esta de acá, por ejemplo, esta de acá con esta de acá en vertical, así, se llaman cromátidas hermanas. Y yo lo que les dije del cromosoma homólogo, el par homólogo, era cromosomas completitos que estaban uno al lado de otro. Esos son cromosomas homólogos, que uno viene normalmente de la mamá, como habíamos dicho, y otro del papá, ¿cierto? Para ese. ¿Ya? Entonces, claro, si uno ve la pregunta acá, directamente, que dice que en L se representa un par homólogo, para que sea un par homólogo acá, lo que hubiéramos necesitado es que hubiera habido otro de estos. Más o menos, bueno, no me quedó muy parecido, pero más o menos del mismo tamaño y muy parecido. Si hubiéramos visto esto, si en L hubiera sido eso, hubiera estado correcto. Ahí sí hubiera sido un par homólogo. O incluso, si lo pensamos bien, si hubiera habido, no sé, por ejemplo, ahí y separadito, otro así. Un par homólogo, son separaditos, directamente. Pero ¿qué pasa acá? Lo que estamos teniendo directamente en L, en esa parte y en esa parte, son distintas cromátidas hermanas, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Por eso no es la letra B, ¿ya? Veamos bien, veamos qué pasa. Vamos a analizarlo uno por uno. En K, el ADN cromosómico está duplicado, en esta parte, le puse acá, en la letra A, no está duplicado, porque para que esté duplicado, justamente tiene que estar como en letra L, ¿no? Ahí se duplica, ahí como las cromátidas hermanas, ¿ya? La forma duplicada de K es L. En K obviamente no está duplicado, por lo cual esto está malo, por lo cual está malo.
La D la acabamos de ver, cromosoma homólogo tendría que haber uno parecido o igual a ese, tal cual, así, algo así, más o menos, ¿ya? Pero no está tampoco. Después dice, en L se representa un cromosoma telofásico. L. Si se dan cuenta, incluso podemos verlo en el diagrama anteriormente, en la telofase, que directamente estamos hablando de ya prácticamente el último, ya las cromátidas ya están separadas, no están juntitas. Entonces es imposible que sea un telofásico porque acá están juntitas. Lo podemos corroborar, por supuesto. Miren acá en telofase. De hecho, uno ve acá la metafase, tanto en profase, metafase, metafase. Todas estas de acá, los cromosomas están con sus cromátidas hermanas, con forma de X, 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 X. Y desde la anafase en adelante, fueron separadas las cromátidas. Entonces están así, están como cadenas solitas, ¿ya? Por lo tanto, obviamente acá no representa telofásico, acá en la letra L, porque acá están juntas las cromátidas y ya en telofase hace rato que fueron separadas, ¿ya? Después dice, ¿en K se representa un cromosoma con dos cromátidas hermanas? Por supuesto que no. De hecho, esa es muy parecida a la letra A, la D con la A, porque al fin y al cabo, cuando está duplicado es cuando tiene su cromática hermana. ¿Ya? Pero obviamente no. Y nos queda la última alternativa, que sería la alternativa correcta, que dice, ¿en L se representa un cromosoma en metafase mitótica? Por supuesto que sí. Recuerden, la definición de metafase era cuando teníamos acá los cromosomas, todos con su letra X, o sea, con las cromátidas hermanas, ubicados en la línea ecuatorial. ¿Cómo están los cromosomas? Están las dos cromátidas hermanas juntitas. Están desde esa misma forma. Así se ven todos los cromosomas. ¿Podemos comprobarlo en el diagrama anterior? Por supuesto que sí. Ahí están. Tal cual. Forma de X. Que si tú le llevas a un poquito un efecto 3D, te va a dar esto, ¿no? Sería como el efecto 3D de la forma de X, pero es lo mismo. Eso representa una letra X, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Por lo tanto, alternativa correcta, tal como lo vimos acá, letra E. Ya, ojo con esos chicos y chicas. Importante diferenciar, muy, muy importante diferenciar cuando hablamos de cromátidas hermanas y cromosomas homólogos. Esto de acá son, cuando están juntitas, acá de hecho hay un cinotocoro que se llama, ¿cierto? Que los une, son cromátidas, o sea, ADN duplicado. Cuando tenemos otro cromosoma, que es muy igual a este, ¿cierto? Que también tiene sus cromátidas, etcétera, etcétera. Eso es un par homólogo, en el cual uno viene del papá y el otro de la mamá. ¿Vale? Muy, muy importante. Ya, chicos, chicas. Eso por ahora, al menos en parte de materia. Vamos a ver cómo estamos en la horita. Perfecto. Alcanzamos a analizar un poco más. ¿Qué viene ahora? Miren, vimos. Vamos a respirar. Ojalá que esto haya quedado claro. Ojalá que no haya sido como mucho. Si no se acordaban muy bien, chiquillos, les falta estudiar, les falta practicar más. Nos queda un mes prácticamente para la prueba. ¿Ya? Entonces, tenemos física, biología. ¿Qué nos falta? Nos falta química. ¿A qué vamos a ir en química ahora? Veamos la siguiente pregunta. Jajaja. Veamos acá. Una relativamente antigüita. Esto no es de PDT, sino que es de PSU. No obstante, entra. Esta materia entra en la PDT de este año, así que hay que saberla muy bien. ¿Ya? Y ojo que no va a ser la única que vamos a analizar. Fíjense bien acá. Dice, la siguiente representación, y les muestran algo, ¿ok? Una figurita, que espero que sepan lo que es. Si es que no, vamos a dejarlo así como algo raro, ¿ya? Según la UPAC. A ver, ¿qué es lo que tenemos que tener acá en cuenta? UPAC. ¿Qué tenemos en cuenta? Representación rara, que a lo mejor, suponiendo en caso que no hayamos estudiado nada, no sabemos lo que es. Y luego tenemos las alternativas. Penteno, hepteno, hepteno, penteno, penteno. Ay, ¿qué es esto? Bueno, resulta que todo eso corresponde a opciones de lo que marca esta palabra UPAC. ¿Ya? Ojo, imaginemos que no sabemos nada. Recuerden que vamos a estudiar en base a simplemente ver preguntas. Y les tengo otra pregunta, ya que obviamente tiene que ver un poquito con esto mismo. ¿Ya? Fíjense acá, que este sí es de las últimas. Este es como ya aplicado a PDT, ya para este año. Dice, la siguiente estructura representa un compuesto orgánico. Ok, compuesto orgánico. Y acá, si se dan cuenta, también hay una representación extraña. Ah, pero mira, este es un poquito más sencillo de ver porque, claro, acá nos muestran átomos, ¿o no? C, carbono, H, hidrógeno, O, oxígeno, ya, entonces Cl, cloro, entonces como que ya. Y miren qué pasa acá. Al respecto y de acuerdo a la nomenclatura UPAC, de nuevo me sale la palabra UPAC, de nuevo apareció, ¿ya? ¿Qué nombre recibe esta estructura? Clorohexanal, clorohexanoico, cloropentano, ya, etcétera, etcétera. Ahí tenemos varias opciones. ¿Qué tenemos acá? Tanto
En la anterior, que te muestran una cosa media extraña, ¿cierto? Y mencionan UPAC. En la que sigue, también te muestran una estructura media extraña, pero quizá un poquito más reconocible, y también te mencionan UPAC. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos hablando acá? ¿Cuál es la materia? Específicamente, si nos vamos a nuestro mapa, ¿cierto? Tenemos las preguntas más o menos acá, ¿ya? Vamos a nuestro mapa y, uy, me perdí acá, acá está. Y tenemos que todo esto corresponde a la materia de química orgánica. Ojo, obviamente este es el temario oficial del DEMRE para este año, ¿ya? Y todo lo que necesitamos aprender y entender para poder responder las preguntas anteriores se basan justamente en entender todo lo que está acá. Y lo más elemental, diría yo, fuera de todo, aparte de entender las características del átomo de carbono, que hay varias cositas que no vamos a ver acá porque, claro, hay una que sí podríamos ver, pero tiene que ver con que, ok, tiene 4 electrones de valencia, no sé, pero fuera de eso, que no nos vamos a meter ahí, sino que lo que quiero que nos metamos directamente tiene que ver con, obviamente, lo que nos mencionaron todo el rato, que era esto. Fíjense que el temario lo dice. Nomenclatura de compuestos orgánicos según reglas UPAC. Ah, mira, acá está la misma palabra que me salió en las dos preguntas. Entonces, esto es lo que tengo que estudiar. No obstante, también, de hecho, en la anterior, hablaban sobre, de hecho, una cosita así como media extraña, pero resulta, claro, ahí yo les puedo decir, obviamente, en base a conocimiento, de que todo eso, la primera, tanto la segunda, tiene que ver, bueno, de hecho, la segunda realmente, con los famosos grupos funcionales. Y esto, chicos y chicas, lamentablemente es mucha memorización. Hay hartas cosas que aprenderse de memoria y saberlas muy bien, ¿ya? Estructuras, como dice acá, modelos y fórmulas de representación de moléculas orgánicas. Ah, mira, acá tenemos una forma de representar moléculas orgánicas y acá tenemos otra forma de representar moléculas. ¿Ya? Hay que le lo mencionó, ¿cierto? Son enlaces. Pero ¿qué hay acá? ¿Qué hay ahí si esas líneas son enlaces? ¿Qué hay acá? Bueno, son carbonos. ¿Están solo los carbonos? No, están con hidrógenos, pero no se muestran. ¿Ya? Todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta, hay que saber entenderlas para poder responder, obviamente, toda esta pregunta como tal. ¿Ya? Lo mismo que acá, son distintas formas de visualizar, de estructurar una molécula orgánica. Acá tenemos directamente nomenclatura, se podría decir un poco más basal. Vamos a ver un poco el esquema, que me refiero con algo basal, con algo simplecito, y algo un poquito más avanzado porque ya entran con otras cositas que son los famosos grupos funcionales. Todo eso es lo que vamos a tratar de aprender de forma resumida. Recuerden esto es un resumen para poder responder estas dos preguntas directamente de la materia de química orgánica. ¿Ya? Así que, bueno, partamos, ¿cuánto nos queda? A ver, veamos, estamos de tiempo. Uf, nos queda poquitito. Así que miren, vamos a dejarlo, yo creo que con la que viene ahora vamos a dejarlo hasta ahí y la próxima clase hacemos resumen, revisamos las preguntas de nuevo y ya directamente vemos la materia más específica para poder responder. Les recomiendo tarea para la casa, obviamente, estudiense lo que les voy a mostrar ahora, ¿ya? Tienen que dominarlo y saberlo muy bien de memoria porque uno no sabe lo que le pueden preguntar. Si se dan cuenta, fíjense una cosita, en la parte de grupos funcionales, por ejemplo, tenemos haluros, éteres, alcoholes, sulfuros, aminas, cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, anhídricos, ésteres, amidas, fenoles y nitrilos. Todo eso que acabo de mencionar son estructuras distintas, son moléculas distintas. ¿Ya? Una forma de verla, esta es una forma ya de introducir la próxima clase, si hablamos de los grupos funcionales, me lo voy a soltar rápidamente, es esta parte de acá. Esto. Eso es un resumen de los grupos funcionales. De hecho, ni siquiera están todos. Acá falta todavía el nitrilo, acá falta el... ¿Cuál más? A ver, el anhídrido, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Al fin y al cabo es decir, mira, el alcohol, mira, el alcohol sería 1H, es una cadena de carbono con 1H, ¿ya? El fenol, en este caso, ahí se ve medio raro, ¿cierto? Pero ¿qué es un anillo? Anillo bencénico con OH. Aldehído tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Cetona es un carbonilo, que se le llama, eso es un grupo carbonilo que está entre medio de dos cadenas hidrocarbonadas. ¡Ay! Ahí se me quedó la embarrada en la cabeza. Chicos, chicas, es importante para que esto lo puedan entender y no sea chino mandarín cuando lo veamos en la próxima clase, lo hayan revisado por ustedes, por su propia cuenta. Recuerden que estas clases no son de ver, no vamos a tener una clase exclusiva de grupos funcionales. Ojo, en la plataforma de contenido los que lo tienen está. Hay una clase específica para el grupo funcional en el cual veíamos uno por uno, hacíamos ejercicios de uno por uno, etcétera. Acá vamos a ver una especie de repaso, por eso se los muestro así de forma rapidita. No obstante, en la próxima clase lo vamos a repasar nuevamente, ¿ya? De forma rapidita, pero igual. Y para entender justamente el contexto de todo esto, tenemos que ir sí o sí a entender la clasificación básica, ¿ya?
¿Ya? Y lo quiero dejar acá realmente, en la clase, quiero dejarla en esta parte, simplemente para dar contexto respecto a decir, mira, tenemos acá, dentro de los hidrocarburos, tenemos cadenas abiertas y de otras cadenas cerradas, que en este caso se llamaría alifático a las cadenas abiertas y las cíclicas, cadenas cerradas, ¿ya? Y según eso, lo típico que uno estudia, ya cuando ve la nomenclatura UPAC más básica, tiene que ver con esto. Y acá les recuerdo, alcano, alqueno, alquino, ¿ya? Las reglas, las vamos a ver en la próxima clase, ojalá que ustedes las recuerdan, ojalá que se las sepan de memoria, más allá, y en resumen, todo eso, ojo con esto, y también lo cíclico, porque claro, una cosa es tener, como vimos en la primera cosita, una estructura como esta, por ejemplo, pero otra sería a lo mejor una forma un poco más desarrollada, que no aparezcan estas líneas, sino que le aparezcan directamente eh, cosas así, CH2, CH, de hecho, ahí CH, ¿qué estoy haciendo acá? CH, CH3. Bueno, resulta que esto que hice rápido, que es medio feito, después lo vamos a explicar obviamente, es exactamente lo mismo que lo que está acá. ¿Ya? Es un resumen, una forma de ver rápidamente. Lo estoy tratando de mostrárselo. ¿Qué quiero hacer con esto? Aunque no lo hayan entendido. Quiero exponerlos al contenido. Cuando que ustedes lo estén estudiando y lo estén viendo, ah, esa cuestión la mostró el profe, no entendí una cuestión, pero la mostró. Ah, y cuando lo vayan entendiendo, ah, a eso se refería. Ahora entendí más o menos lo que tengo que empezar a estudiar. ¿Ya? Así que, ojo chiquillos, acá directamente, para saber estas dos preguntas, técnicamente habría que ocupar casi que 2 horas de estudio como mínimo, porque son 2 clases completas, ¿ya? Tema de nomenclatura elemental, ver el tema alcano, alqueno, alquino, también esta parte de acá, de los bencénicos, ¿cierto? Los compuestos alicíclicos, y también grupos funcionales. Es harto estudio, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, para que puedan repasarlo, y cosa que la próxima clase sea un repasito, ¿ya? Y podamos, obviamente, con ese repasito poder contestar estas dos alternativas que estaban acá, que son preguntas PDT, sobre todo las oficial que corresponde para este año del DEMRE, ¿ya? Así que eso. Lo vamos a dejar hasta acá. Espero que se haya quedado más o menos clarito. Es la idea, obviamente. Así que ya lo saben. Tarea para la casa, estudiar, ponerse las pilas. Es como la que esperamos siempre, obviamente, considerando que más encima queda nada para la prueba. Ya, así que eso, mucho ánimo nomás, ¿ya? Chicos y chicas, chiquillos, chiquillas. Creo que estamos. Sí, perfecto. Ya, bueno, que estén muy bien, ¿no? Gracias a ustedes. Cualquier cosita, obviamente, ya saben, vamos a continuar ahora con las clases. No, prefiero no. Listo, ahí dejamos. Ya, muchas gracias. Que estén súper. Que estén súper bien. Ojalá que les haya servido harto y que a los que ya están estudiando harto les haya servido de verdad bacán, ¿ya? Así que eso. Cuídense mucho, que estén bacán. Nos vemos.